Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Sarsa Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes 20 horas, jueves 20 horas y sábados a las 17 horas, horario de verano, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio en el capítulo 16:11, ¿sí? Y la palabra comienza así. Vamos a leer desde el 10, ¿sí? Porque el 11 ya es una conexión del 10, entonces vamos a comenzar desde el 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, aquí ya podemos ver que lo que dice el versículo 10, ya lo habíamos meditado el programa anterior, ¿sí? De esto del dolor que le produjo, ¿sí? Este quinto ángel que derramó su copa sobre el trono de la bestia y sobre el reino, ¿sí? Y todo se cubrió de tiniebla y de dolor, ¿sí? Mordían sus lenguas de dolor, dice la palabra. Muy bien, entonces, ¿estos quiénes son? Estos no son los hijos de Dios, ¿sí? Estos son los que tienen la marca de la bestia, ¿sí? Y adoran a la imagen, ¿sí? De la bestia. Estos son los que sufren estas consecuencias terribles, ¿sí? Entonces podemos ver que el versículo 11 dice que blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces acá podemos ver que así leyendo, ¿sí? De una manera literal, podemos ver que dice y no se arrepintieron de sus obras. O sea, que puede haber todavía una posibilidad de misericordia, ¿sí? Si se arrepienten. No obstante, ya vimos anteriormente que el que se pone la marca, ¿sí? de la bestia en su frente y en su mano derecha, no tendrá lugar, ¿sí? o no estará escrito en el libro de la vida. Pero las cosas de Dios son realmente muy profundas, ¿sí? Y no podemos sacar una conclusión apresurada, ¿sí? Tenemos que entender que el libro de Apocalipsis es una profecía y que Dios, sobre todas las cosas, es amor. No obstante, Él nos manda a obedecerlo y nos manda a no colocarnos esa marca, ¿sí? Porque no vamos nosotros, ¿sí? A recibir un castigo para el cual no fuimos llamados ni diseñados. Entonces dice que ellos blasfemaron, y realmente vamos a ver en Deuteronomio 28:35, porque ahí nos habla de este tema. Deuteronomio 28:35 dice así. Te herirás, Yahweh, con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo, dice, de horror, y servirás de refrán, de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. Entonces acá hay una maldición por la desobediencia, ¿sí? Entonces esta maldición que está en Apocalipsis también es por la desobediencia. Entonces, como no hemos considerado el libro de la Torá, ¿sí? O, bueno, si no lo quiere llamar Torá, lo puede decir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, o la ley, ¿sí? Como no hemos considerado la ley, porque nos han enseñado que la ley estaba abolida, que la ley era una maldición, que la ley era mala, que todas estas cosas, entonces hemos pecado contra Dios, ¿sí? Y muchos de los que fueron llamados van a estar en ese lugar de perdición. ¿Por qué? Porque no han obedecido, y por causa de no obedecer, ¿sí?
por el amor que Dios nos da, porque Él nos da con amor sus instrucciones, ¿sí? Dios nunca quiere que nosotros, sus hijos, estemos en una situación terrible, de dolor, porque Él no es un Dios perverso, Él es un Dios de amor. Dice la palabra que su esencia es amor. Entonces Él nos da todo, ¿sí? E incluso nos dio su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él nos dio todo. Nos dio su Hijo, su amor, nos dio su palabra, nos dio todo, ¿sí? Está en nosotros elegirlo o desecharlo a Él. Entonces, esta maldición que está en Deuteronomio es la misma que está en Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros leemos y estudiamos, como estamos estudiando en este tiempo, el libro de Apocalipsis, podemos conectar de una manera maravillosa con la Torá o con los 5 primeros libros de la Biblia, que son los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Entonces podemos conectar de una manera poderosa. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a abolir los profetas ni a Moisés, sino que he venido a darle cumplimiento, ¿sí? Pero un cumplimiento, no un cumplimiento con final, sino un cumplimiento con un fin, con un propósito, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está hablando en Mateo 5. Entonces, en Eclesiastés 12, vamos a Eclesiastés. Tenemos por aquí Eclesiastés. Aquí. Eclesiastés 12, del 13 al 14 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿sí? Lo demás es vanidad, todo pasa. Pero el tener temor a Dios y guardar sus mandamientos, eso realmente es eterno. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Muy bien, esto dice el predicador en Eclesiastés 12, 13 al 14. Y en Romanos 1 también nos habla el apóstol. Vamos a Romanos 1, 20 al 25, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo el mundo sabe y conoce, ¿sí? Y entiende que existe un Dios, ¿sí? Todo el mundo, todos, porque su conciencia lo dice, aunque lo quieran estudiar desde la perspectiva de la ciencia, su conciencia les revela que existe Dios. Muy bien, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es lo que hizo la humanidad. Por eso dice el Señor en San Juan, la palabra dice en San Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando una persona que saca de contexto, ¿sí? Este versículo dice que vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. No, eso no es así, porque cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no está hablando de los judíos. El contexto es el mundo, el cosmos, ¿sí? Es el contexto del texto. Entonces, cuando nosotros sacamos de contexto, podemos decir cualquier cosa. Entonces, el contexto del capítulo 1 es el mundo, el cosmos, que Él creó. Él creó, él es la luz del mundo. Él creó el mundo para que el mundo lo conozca a Él. Pero cuando Él vino al mundo, el mundo no lo conoció, porque el mundo
adoraba a los astros, adoraba al sol, a la luna, a las estrellas. Entonces eso era la luz para los griegos, para los romanos. Entonces todos ellos, ¿sí?, no lo recibieron porque no lo conocieron. Entonces dice, a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. El contexto no es los judíos, no está hablando de los judíos, ni siquiera habla en el capítulo 1 de San Juan de los judíos, habla del mundo, la luz y las tinieblas. Qué tremendo esto. Entonces, realmente Dios nos ha dado todo para que lo conozcamos, absolutamente todo. Él nos dejó su Torá, su palabra, para que lo conozcamos a Él. Si nosotros no conocemos su palabra, si no conocemos su Torá, su mandamiento, su ley, no lo conocemos a Él. Por eso dice, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso, y mi palabra no está en él. No podemos decir que conocemos a Dios si no guardamos sus mandamientos, si no queremos vivir como Él manda, si queremos hacer lo que el hombre dijo y no lo que dijo Dios. Por eso los apóstoles dicen, es mejor, en hecho dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? En Apocalipsis 16:12 dice así, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Muy bien, entonces podemos ver que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el río Éufrates se secó. Esto es muy interesante porque el juicio en las escrituras se describe siempre viniendo del este. ¿Y el este qué tipifica? El este justamente tipifica el juicio, ¿sí? El Éufrates es la última barrera, ¿sí?, ante la destrucción final, y va a ser realmente despejado para la invasión, ¿sí? Cuando los enemigos vengan contra Jerusalén, ¿sí?, esto va a ser, el camino será despejado, ¿sí?, por profecía, ¿sí?, para que se cumplan las escrituras. Entonces podemos ver que Satanás es el dragón, ¿sí?, es quien está dirigiendo a estos reyes, porque dice que se vio, dice el apóstol, dice Juan, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca, dice, del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y aquí tenemos una conexión con Éxodo, ¿sí? Recordemos que estamos haciendo conexiones siempre con la Biblia, porque en la Biblia está todo descrito, ¿verdad? Dice Éxodo 8, del 1 al 10, dice así. Entonces Yahweh dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara, donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir rana sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Yahweh. Y dijo Moisés a Aarón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Dios. Y las ranas se retiraron
y las ranas se irán de ti, y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo solamente quedarán en el río. Entonces acá podemos ver que la rana tipifica, ¿sí?, en las escrituras inmundicia y, en otras palabras, soberbia, sí, contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Envió ranas, ¿sí?, inmundicia contra la soberbia, ¿sí?, del rey y, por supuesto, de todo el pueblo que adoraban a estos dioses, ¿sí? Entonces, de la misma manera, podemos ver que en el versículo 13 dice que Juan vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, inmundicia, ¿sí?, soberbia, arrogancia, blasfemia, todas estas cosas, ¿sí? En el versículo 14 al 16 dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. Se van a reunir todos, ¿sí?, contra la gran ciudad. ¿Quién es la gran ciudad? Jerusalén, ¿sí? Entonces, esto está profetizado, y no solamente aquí, está profetizado en Isaías, está profetizado en Daniel, está profetizado ya desde los profetas anteriores. Por eso el Señor dijo, vuelvo y repito, no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, porque todo lo que dijeron los profetas se va a cumplir realmente como está dicho. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vamos a ver este tema muy interesante, ¿sí? En segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 3:9. Dice así, del 9 al 12 dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Entonces podemos ver que aquí tenemos el día del Señor, ¿sí? Y el día del Señor no es como en otro momento lo hemos aprendido, bueno, el día del Señor es, nos dijeron es el domingo, el día del Señor es el sábado, el día del Señor. No tiene que ver con un día de la semana, tiene que ver con un evento, el día del Señor, cuando sucederán todos estos eventos extraordinarios, ¿sí? Cuando el Señor manifieste primeramente su ira, ¿sí?, y por consiguiente su restauración, ¿sí? Porque su amor está siendo manifestado en este tiempo, ¿sí? Entonces dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto es un hebraísmo, ¿verdad? Como ladrón en la noche, como leíamos en segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro 3:9 al 12. Podemos ver en Levítico, ¿sí? Este hebraísmo yo ya lo expliqué, pero por supuesto lo voy a volver a comentar, porque es muy interesante saber esto. En Levítico 6, del 9 al 10, dice así: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Toda la noche, el fuego no se podía apagar, ¿sí? Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino
y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces, lo que nos está diciendo Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí, como ya te decía que lo hemos hablado en otra oportunidad de esto, del ladrón en la noche. En Levítico nos habla de esto, ¿verdad? Entonces el Señor en Apocalipsis nos dice, velen, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Por qué? Porque el capitán de la guardia, ¿sí?, del templo, o sea, el sumo sacerdote, realizaba la tarea de cuidar, ¿sí?, que el que estaba encargado del fuego no se durmiera. Porque si se dormía, ¿sí?, este capitán agarraba unas brasas, ¿sí?, en una tipo ollita, ¿sí?, y arrimaba cerca de las vestiduras del encargado, ¿sí?, de cuidar, ¿sí?, del sacerdote, de cuidar el fuego, que no se apague. Y este sacerdote que estaba cuidando el fuego para que no se apague, por eso dice el Señor, velen, ¿sí?, que guarden sus ropas, ¿sí?, y para que no anden desnudos. Entonces, empezaba a arder la ropa de este sacerdote, y este sacerdote se sacaba la ropa y salía corriendo, solamente en calzoncillos, hasta su casa, y esta era la vergüenza que llevaba este sacerdote. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, en Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Lo mismo, es aquí, en otras palabras, he aquí yo soy el capitán de la guardia, ¿sí? El que cuida que no te duermas. El que vendrá, ¿sí?, el que vendrá, y según si estás despierto o dormido, vas a tener tu pago. El Señor dice, bienaventurado el que vela, el que está atento, el que guarda, el que estudia, el que está cuidando las cosas del Señor, ¿sí? Porque el mundo cuida las cosas del mundo, pero nosotros que estamos en el Señor, cuidamos las cosas del Señor, porque fuimos llamados a eso. Por supuesto que tenemos las actividades porque vivimos en un mundo, ¿verdad? Tenemos actividades, tenemos trabajo, pero no dejamos de cuidar las cosas de Dios, porque a eso fuimos llamados. Entonces el que vela y guarda sus ropas, ¿sí? Cuidar la ropa, ¿cómo cuidamos nuestras ropas? Guardando los mandamientos de Dios, porque ¿qué es lo que nos viste a nosotros en el mundo espiritual? Los mandamientos de Dios, para que no ande desnudo, ¿sí?, y vean su vergüenza. En el Salmo 134:1, 134:1 dice así, mirad, bendecid a Yahweh vosotros todos los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches, ¿sí? El que está despierto, quiere decir, en otras palabras, no quiere decir que estemos en el lugar donde nos congregamos, porque ese no es la casa de Dios, es un edificio donde nos congregamos para adorar a Dios. La casa de Dios, el templo de Dios, somos nosotros, ¿sí? Entonces, si no tenemos claro este tema, creemos que tenemos que cuidar obviamente que debemos cuidar, ¿verdad?, y honrar el lugar donde nos congregamos, pero no es eso más importante que este templo humano, ¿sí? No es esto aquello más importante que esto, porque hoy nosotros somos. Entonces dice, bienaventurado el que está por las noches, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El que guarda, el que está atento, el que cuida este templo, que no se duerma, ¿sí? Cuida este templo, que esté adorando, este templo que esté limpio, que esté vestido y que sus vestiduras no sean quemadas. También podemos ver en Lucas, ¿sí? San Lucas 13:25 al 27 dice así, esforzaos, 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti
delante de ti hemos comido, bebido, y nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces acá ya hemos estudiado también esta palabra, hacedores de maldad, ¿sí? Que es anomía. Ustedes sin ley, ustedes sin Torah, ustedes sin instrucciones, apartados de mí ustedes que no hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ya hemos visto en los otros estudios que esta palabra hacedores de maldad es anomía, ¿sí? Muy bien, en Tito 1:16 dice así, Tito. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque dice en el capítulo 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, ¿sí? El que profesa conocer a Dios y hace su voluntad, no el que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, ¿sí? El que profesa conocer y hace su voluntad. Entonces, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En 1 Juan 2:4 dice así, esto ya habíamos hablado anteriormente, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Ya no podemos decir, sí, yo conozco a Dios. ¿Cuánta gente, cuántas personas se jactan de conocer a Dios, pero no guardan su mandamiento, no guardan su Shabbat, no guardan sus fiestas? Es más, se están preparando para guardar en Navidad, porque creen que el Señor nació en Navidad, ¿sí? De hecho, tengo un estudio que subí en Facebook, en TikTok también, aquí está en la página de TikTok y en YouTube, sobre la Navidad, Hanukkah y el Anticristo, ¿sí? Las conexiones que tienen y el contexto pagano de lo que es la Navidad, ¿sí? Entonces ahí está todo, si lo querés ir a ver de repente, nunca escuchaste, ¿sí? El trasfondo de la Navidad, ¿sí? Y el movimiento oscuro que sucede en esos días, podés ir a ver el estudio, que realmente está muy interesante y por supuesto tiene respaldo bíblico. Entonces vemos en el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien, este lugar Armagedón se localiza en el valle de Meguido, en la región de Jezreel. Este valle de Meguido vamos a encontrar en varias porciones de las escrituras, ¿sí? Es un lugar, ¿sí? Que también se habla mucho sobre los juicios, ¿verdad? Y sobre todas las guerras que hubo, y pues lo vamos a encontrar en varias oportunidades. Y Jezreel, ¿sí? En hebreo significa Dios planta, ¿sí? Entonces, el versículo... No, antes vamos a ir a Isaías 63, 1 al 5. Isaías 63, 1 al 5, dice así. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Entonces, en el
En el versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, ¿dónde el Señor pondrá sus pies por primera vez? ¿Sí? Muchos dirán en el Monte de los Olivos, sí, es verdad, pero primeramente el Señor, sí, pisará, dice, en Edom de Bosra, ¿sí? Esta es una región que ahora se conoce como Jordania, ¿sí? Un lugar en Jordania. Luego el Señor pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces, Isaías habla de Edom de Bosra, pero el profeta Zacarías habla de el Monte de los Olivos. Sí, en los dos el Señor va a poner sus pies, pero primeramente Él estará en Edom de Borra, como nos dice en la profecía. El versículo 17 que dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y truenos y gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces podemos ver que el juicio es para preparar el camino del rey, ¿sí? Siempre que estamos pasando por alguna turbulencia o alguna situación de adversidad, nosotros estamos siendo preparados todo el tiempo, es impresionante. Hay personas que no soportan la prensa, como dice la palabra, ¿verdad? Y, por supuesto, abandonan el camino o el trabajo, porque no soportan la presión para ser pulidos y para ser encaminados, ¿sí?, a lo que Dios ha diseñado para ellos, como el diseño profético que siempre hablo. Pero es interesante porque el juicio es para preparar el camino aquí en Apocalipsis, ¿sí?, el camino para el rey. Entonces, todo lo que salgan aprobados en el juicio tendrán una parte con el rey. Entonces, todo, y ahora que no estamos pasando por eso, ¿sí?, estamos pasando por situaciones de adversidad, no en el caso de Apocalipsis, ¿verdad? Pero estamos pasando por situación de adversidad, por situación por ahí un poco que nos está oprimiendo, ¿verdad?, en lo que es nuestro ser, nuestro interior, porque Dios está limpiando y está puliendo. Realmente es para algo bueno, porque Dios está por hacer algo bueno con nosotros, ¿sí? Conmigo, contigo, no sé qué es lo que Dios está trabajando en ti, pero ciertamente Él algo bueno va a sacar de eso. Siempre, siempre Dios saca algo bueno de la presión que Él permite para preparar a sus hijos, a sus escogidos, ¿sí? Por supuesto, como vuelvo y te repito, no todos soportan. Unos, como decimos nosotros, ¿verdad?, salta para afuera, no quiere saber nada, no quiere ser pulido, no quiere ser trabajado, no quiere ser, sí, justamente trabajado. Y aquí en Apocalipsis va a pasar lo mismo, ¿sí? Personas que no van a soportar el trato, personas que no van a soportar la presión, irán a blasfemar contra Dios. En el 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces acá podemos ver que dice la gran ciudad fue dividida en 3. ¿Quién es la gran ciudad? ¿Quién es la gran ciudad? Jerusalén, ¿sí? Entonces esta Jerusalén fue dividida en 3. Y es interesante cómo el Señor en todo el contexto de las Escrituras nos habla en números, porque el Señor nos revela también sus secretos por medio de los números. Todas las Escrituras aparecen números en todas partes. Entonces tenemos que entender qué significa este 3. Y este 3, ¿sí?, es la letra Gimel en hebreo, ¿sí? Y el pictograma, ¿sí?, de la letra Gimel, porque en la antigüedad se escribía con pictograma, para que me entiendas, con dibujitos, significa pie o camello, ¿sí? Y tiene que ver con revelación, plenitud,
¿sí? Que manifiesta la gloria de Dios. Entonces también Jerusalén entrará en esta situación, ¿sí? De plenitud, ¿sí? Camino a la gloria, por supuesto, porque es lo que esperamos, ¿verdad? El gran milenio donde estaremos con el Señor, ¿sí? Por 1000 años. En Génesis también encontramos esto, Génesis 15:9. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces acá podemos ver que todo lo que le pide para la ofrenda tiene 3 años, ¿sí? Tiene que ver justamente con esto, con un orden, con una limpieza, ¿sí? Con revelación, con plenitud, ¿sí? Para revelar y manifestar la gloria de Dios sobre la humanidad. En Levítico 19:23, Levítico 19, dice así: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Yahweh vuestro Dios. Entonces podemos ver que solamente después de 3 años, ¿sí? Al 4.º año el fruto era entregado en alabanza a Dios. Y recién el 5.º, ¿sí? El 5.º año, dice, comeréis del fruto. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Porque estamos hablando, ¿verdad?, del número 3, ¿sí? Entonces nos habla también de esto. Si nosotros somos como árbol, porque la palabra nos da a entender que somos árboles, ¿sí? De una forma metafórica, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos como árboles, no podemos esperar dar fruto antes de los 3 años, ¿sí? Yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, que cuando comencé era como si fuera que era impresionante todo lo que sucedió cuando comencé, y pasaron más o menos 4 o 5 años y me quebré porque me estanqué. Entró cosa en mi corazón y me estanqué. Y luego pasó un tiempo y tomé ese tiempo para estudiar y para prepararme, y luego el Señor me llama, ¿sí?, a enseñar. Pero en ese tiempo pasaron más o menos 10 años, ¿sí?, 11, que fui tratada, que fui pulida, que fui en mi carácter, ¿sí? Porque todo lo que me decían me afectaba, ¿sí? Me afectaba de tal manera que me estancaba. Entonces, si de repente estás hace 3 años, 4 años, 5 años, y de repente estás en esta situación de que cualquier cosa te afecta, cualquier cosa, y hay personas que pasan muchos más años, hay personas que pasan 10 años, 15 años y nunca maduran, porque tampoco se ponen en las manos del Señor para madurar. Todo le afecta, ¿sí? No obstante, hay cosas que de repente van a afectar el corazón de alguna manera, pero que no nos afecten el diseño de Dios, ¿sí? Que podamos ir a la presencia de Dios y decir: Señor, esto me afectó, necesito que quites de mí, porque necesito que tu espíritu me limpie para poder servirte con un corazón realmente dispuesto y con un corazón entregado, ¿sí?, a tu presencia. A leer Primera de Juan 2, ¿sí? 2:16. Sí, Primera de Juan 2:16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo mismo que nos viene diciendo
la profecía en Apocalipsis: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Lo mismo que nos está diciendo aquí, está diciendo en Primera de Juan, ¿sí? 2:16, ¿sí? Que las vanidades del mundo, ¿sí? Todo pasa, el mundo pasa, los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice el Señor. No somos de este mundo, estamos extranjeros, somos peregrinos en este mundo, ¿sí? Vamos a pasar, pero tenemos un destino, ¿sí? Que es eterno. Eso nos dice su palabra. Muy bien. En Santiago, Santiago 1:14-15. Santiago 1:14-15 dice así. Dice, desde el 13 vamos a leer: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos va a tentar con el pecado. Dios no tienta, ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros, conforme nuestro corazón está, ¿sí? La concupiscencia de nuestro corazón, ¿sí? Por eso mismo somos tentados, ¿sí? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Dios no tienta. Aquel que dice, no, caí porque Dios permitió que sea... No, Dios no tienta. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser burlado. Él no va a tentar. Él no te va a tentar, porque Dios lo que hace es que todo el tiempo su misericordia son renovadas para que la santidad esté sobre nosotros. Cuando digo santidad no me refiero a religión ni nada de esto, porque los que me conocen a mí saben que yo no soy una religiosa, no creo serlo, porque vivo una vida normal, ¿sí? Pero no soy religiosa, no creo serlo religiosa. Hablo de santidad, hablo del corazón, ¿sí? De estar en un lugar secreto e inclusive ahí ser santo para Dios, ¿sí? Porque el que nos ve es Dios. Dice su palabra que Él nos ve en las tinieblas más densas. O sea, ¿a dónde nos vamos a esconder para que Dios no nos vea? No hay lugar. Entonces de esa santidad hablo. No hablo de la santidad del cabello, de la ropa. No hablo de eso. Hablo de la santidad del corazón. Una santidad, ¿sí? Que estemos donde estemos y vea quien nos vea, somos santos en el corazón, ¿sí? Y nuestras obras demuestran nuestra santidad, ¿sí? El día a día, ¿sí? Nuestra vida. Entonces acá podemos ver que en el versículo, vamos nuevamente a Apocalipsis 16, del 20 al 21, dice: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Oiga, qué interesante, porque un talento se refiere a 33 kilogramos. Imagínese 33 kilogramos que caiga del cielo sobre la tierra. Definitivamente mata a todo ser humano, ¿verdad? Entonces dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra ya desde la Torá, ¿sí? ¿Qué es lo que juzga la plaga de granizo? Levítico 20:10. Vamos a Levítico 20:10. Dice así: Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta era la ley, ¿sí? La ley antes que
Yeshua se llevara esa maldición al madero, ¿sí? Entonces podemos ver en Levítico 24, 14 y 15 dice así: saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que viene a juzgar el granizo? La blasfemia y justamente el haber dejado los mandamientos de Dios. Porque si Yeshua se llevó la maldición de la ley sobre él, ¿sí? Hecho por nosotros maldición, como dice la palabra, no se llevó la ley, él se llevó la maldición, ¿sí? Porque la ley es eterna, la Torah es eterna. Entonces él no se llevó la Torah al madero para hacerla nula. ¿En dónde dice eso? En ningún lado. Al contrario, dice, él no ha venido a anular la Torah ni los profetas. Entonces él no se llevó la Torah al madero, se llevó la maldición que había en la ley. Entonces, si él se llevó esa maldición, nosotros no vamos a ir, ¿verdad?, a traerla a nosotros. No, bajo ninguna circunstancia, porque no somos necios. Entonces no tenemos por qué pasar por todas estas maldiciones, porque nosotros no estamos bajo esa maldición. Yeshua se llevó. Ahora bien, si vivimos eso que no debemos vivir, estamos bajo esa maldición, ¿sí? Por eso dice la palabra, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿De qué ley está hablando Pablo en ese contexto? Porque como comencé el programa hablando de que tenemos que tener cuidado con el contexto de las escrituras y no sacar el texto y el contexto y no sacar de contexto un versículo, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo en esa ocasión está hablando de la ley del pecado y de la muerte. No está hablando de la ley de los mandamientos, ¿sí? Está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo era muerto el blasfemo y el adúltero? Por apedreamiento. Entonces, ¿qué es lo que viene en el Apocalipsis? Granizo de un talento de grande, o sea, 33 kilogramos. Qué tremendo. Entonces, el juicio tiene origen en la ley de Dios. Todo juicio tiene origen en la ley, como hablábamos ya en programas anteriores, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos en el juzgado para enfrentar un juicio, ¿sí?, como seres humanos en la tierra, ¿qué es lo que va a sacar el juez para evaluar, ¿sí?, el juicio que está delante de él? La ley, ¿sí? La ley es la que da justamente, el juicio tiene justamente origen en la ley. Muy bien, Levítico 24, ahí mismo, 16, dice así: y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Entonces, que ya vimos esto, ¿verdad?, de qué significa el nombre. El nombre tiene que ver, sí, ya vimos esto, con autoridad, con fama, con propósito. Entonces, el que blasfema, el que no se somete a la autoridad de Dios, el que no está dispuesto, ¿sí?, a cumplir su propósito y vive una vida desordenada, totalmente apartada de Dios. Este es el que blasfema el nombre de Dios. En Mateos 12:31, vamos a Mateos 12:31, dice así. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Entonces, aquí está justamente esto, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu, la blasfemia contra Dios, ¿sí? El blasfemar su nombre, el blasfemar su autoridad, el blasfemar su fama, el blasfemar su propósito. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Blasfemia en hebreo es la palabra kalal, ¿sí?, que significa menospreciar o hacer menos, ¿sí? Isaías
52, 5 y 6. Vamos a leer Isaías 52, 5 al 6. Dice: ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Qué día? Justamente está hablando de aquel gran día, ¿sí? Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él estará. Él es el que va a enjugar, como dice su palabra, toda lágrima de sus hijos. En Marcos 3:29, Marcos 3:29 dice así: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Claro, porque aquel que va a blasfemar contra el nombre, ¿sí?, que es la bestia, ¿sí?, y todos los que adoran a la imagen, ¿sí?, dice que es reo de juicio eterno. Escrito está, si no podemos decir que realmente esto no va a suceder porque está escrito. En Números 15:30, vamos al libro de Números. (15:30 al 31) dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿sí?, no hay diferencia. El juicio, ¿sí?, después en este tiempo de Apocalipsis será para el natural como para el extranjero, ¿sí? Todos, aunque aquel día no, pero yo nunca acepté al Señor, yo no tengo nada que ver con Él, el juicio será sobre toda la humanidad. Algunos saldrán aprobados y otros serán reprobados. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así en natural como en extranjero, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, acá nos habla justamente de lo que sucederá sobre aquellos que menospreciaron las escrituras y por supuesto los mandamientos del Señor, no entendiendo y sacando de contexto totalmente las escrituras del Padre. En Hebreos, para terminar, vamos a leer, sí, ya estamos en la hora, Hebreos 10:28, siempre me encanta esta porción, 10:28 al 32 dice: el que viola la Torá, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo hacemos afrenta al Espíritu de gracia? No guardando los mandamientos, porque el Espíritu de gracia vino sobre nosotros para que la Torá de Dios, como dice Jeremías 31 al 34, de aquí que vienen días que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de sus manos y le saqué de Egipto, sino, aunque fui yo marido para ellos, ellos invalidaron mi Torá, sino que escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cómo afrentamos el Espíritu de gracia? Por gracia tenemos el Espíritu, porque si no fuera por la gracia, muchos dicen vivimos bajo la gracia. Sí, es verdad, vivimos bajo la gracia, porque si no hubiera gracia, ya estaríamos todos muertos, porque no soportaría el Señor nuestro pecado. Somos pecadores, y por la gracia de Dios y por el derramamiento poderoso de la sangre de Cristo en el madero, fuimos salvos. Por gracia fuimos injertados en el olivo verde. Por gracia somos pueblo. Por gracia somos hijos. Por gracia. Todo es por gracia. ¿Sí? Entonces dice, pues conocemos el que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento.
Entonces, realmente es verdad. Y siempre enseño esto, vivimos bajo la gracia de Dios, porque cuando la puerta se cierre, la gracia se termina. Y realmente eso será terrible, ¿sí? Creo que tú que guardas el Shabbat, que tenga un Shabbat Shalom maravilloso, y el que no guarda el Shabbat, que tenga un excelente fin de semana. Gloria al Señor, y que el Padre traiga revelación en este tiempo a sus hijos y por supuesto a todo el mundo, porque Él ha derramado su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero dejarte claro esto, que Dios es amor, y si estás dispuesto a entregar tu corazón, Él te va a recibir, porque Él no hace acepción de personas. El Padre Eterno te bendiga. Shalom.